Sabemos dónde están, quiénes son y cómo neutralizarlos. María Corina lanza advertencia a los desestabilizadores. El gran abrazo familiar. 65,8% de los venezolanos en el extranjero volverían si Maduro sale del poder, según encuesta. Trump a los palestinos: aléjense para siempre del terrorismo. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 13 de octubre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. María Corina Machado asegura que su equipo tiene ubicados a los grupos que buscan desestabilizar Venezuela. Advierte saber quiénes son, dónde actúan y cómo serán neutralizados, y reafirma que Maduro es el jefe de un cártel narcoterrorista que domina todas las estructuras del Estado. Tenemos listo todo, afirma, destacando que están preparados para bloquear cualquier intento de sabotear la transición política. Juliana Palmar nos cuenta. Tenemos todo listo, afirmó María Corina Machado al advertir que su equipo conoce la ubicación y los movimientos de los grupos que intentarían sabotear la transición política en Venezuela. En sus palabras, la prioridad es anticiparse y neutralizar cualquier acción que busque generar caos. Aseveró que Venezuela está unida y lista para una transición democrática y que hay un equipo que ya está trabajando en un plan de trabajo para las primeras 100 horas y los primeros 100 días. Y la clave de la estabilidad en la transición es la gente, Lucas, incluyendo policías, militares, empleados públicos. Tenemos listo todo lo que tenemos que hacer en las primeras 100 horas y en las primeras 100 días. Y tenemos identificado, esto es muy importante, dónde están los grupos potencialmente que buscarán desestabilizar. Sabemos dónde están, quiénes los integran, dónde se ubican y sabemos cómo los vamos a abordar y eventualmente neutralizar. Machado aseguró que lo que ocurre en Venezuela no es un cambio de régimen impulsado desde el exterior, sino la ejecución del mandato que el pueblo expresó en las urnas. A su juicio, Maduro no es un presidente legítimo, sino el líder de una organización criminal que domina los recursos, las instituciones y el territorio nacional. First, this is not regime change because the change of the regime was already mandated by the people a year ago. So this is not about, an international movement to remove a legitimate president. This is not the case. Maduro is not a legitimate president of Venezuela. He is the head of a narco-terrorist cartel. That is true. And that is killing not only Venezuelan people, but also American people and people from other countries. La dirigente señaló que a diferencia de otros países donde el narcotráfico se infiltra en el Estado, en Venezuela el cartel es quien ostenta el poder. Por eso consideró correcto que Estados Unidos adopte una estrategia de aplicación de la ley para enfrentar lo que calificó como una estructura terrorista, que se sostiene del oro, del petróleo y del tráfico ilegal. La líder venezolana reiteró que el cambio político en Venezuela es irreversible y que a pesar de las amenazas, el pueblo ya decidió su destino. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. María Corina Machado asegura que el Premio Nobel de la Paz le da aún más fuerza para enfrentar la última etapa de la lucha y advierte que Venezuela ya está invadida por actores extranjeros. Pero ¿puede un Nobel convertir la presión en acción? Te leemos. Lo creo totalmente. Con el Nobel sí puede hacer presión y no pueden tocar a un Nobel de paz. No, un Nobel ni ningún tipo de título por sí solo no tiene la capacidad de convertir la presión en acción. Con el Nobel de la Paz se debe activar ya la salida. En la sombra del chavismo, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, mediador y aliado de Nicolás Maduro, vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelarse una reunión secreta con un empresario español y un sobrino del dictador condenado por narcotráfico, mientras el militar retirado venezolano Hugo El Pollo Carvajal
promete ante la justicia de Estados Unidos destapar todo sobre sus vínculos con la administración chavista. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a quedar en el centro de la polémica. El diario El Debate reveló que el exmandatario mantuvo una reunión secreta en Caracas con el empresario Víctor de Aldama, implicado en el rescate millonario de Plus Ultra, y Francisco Flores, sobrino de Nicolás Maduro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. El encuentro habría tenido lugar en una lujosa residencia que el régimen chavista cedió al expresidente en la zona exclusiva de La Castellana, utilizada desde 2018 como su base en Venezuela. Mientras tanto, en Nueva York, el ex jefe de inteligencia venezolano, Hugo El Pollo Carvajal, se prepara para revelar información clave ante la justicia estadounidense que podría implicar directamente a Zapatero en operaciones de lobby y corrupción vinculadas al chavismo. Carvajal, acusado de narcoterrorismo, busca reducir su condena entregando pruebas sobre la red de relaciones del expresidente español con el régimen de Maduro y con empresas beneficiadas por contratos públicos en Venezuela. Washington sigue de cerca estas revelaciones. En la Casa Blanca no descartan sanciones diplomáticas, mientras crece la presión sobre Zapatero, señalado cada vez con más fuerza como el mediador europeo más cercano a la dictadura venezolana. Después de 4 años de separación y un éxodo sin precedentes, los venezolanos comienzan a imaginar un posible reencuentro. Una reciente encuesta revela que más del 65% de los ciudadanos cree que sus familiares regresarían si Nicolás Maduro y el chavismo dejan el poder y se consolida una transición democrática, respetando resultados electorales con Edmundo González y María Corina Machado al frente. Una cifra que golpea en el corazón de millones de hogares venezolanos. Más de 8 millones de personas han salido de Venezuela por una crisis multiforme que no se detiene. Pero la esperanza nunca muere. De acuerdo con una investigación realizada por la firma DESA Internacional, 65,8% de las familias en el país cree que sus familiares regresarán si eventualmente Nicolás Maduro y sus colaboradores respetan los resultados de las pasadas presidenciales y dejan el poder para una transición democrática con Edmundo González y María Corina Machado a la cabeza. Los resultados indican que 65,8% prevé un regreso de sus seres queridos, pero solo con una transición sociopolítica. El 12,9% opina que esto no va a ocurrir y otro 21,3% tiene dudas. Yo creo que acá hay una esperanza que puede ser concreta. La gente, tanto en Venezuela como fuera de su país, están viendo de que esto en algún momento va a terminar. Y creo que son los tiempos que se han acelerado. Creo que el triunfo de Donald Trump y su visión hacia Venezuela está dando más expectativas y está dando la posibilidad de que algo se concrete. En esa expectativa está, lógicamente, el regreso de sus seres queridos. Hay otro porcentaje, que es el 14 y el 19%, que todavía están dudando, que el miedo todavía persiste, porque, bueno, de esa expectativa a la realidad hay un gran trecho. El sondeo también revela que la esperanza no es solo política. Se trata de recuperar la familia, el trabajo y la cotidianidad que la crisis arrebató. La esperanza de que esto se solucione. Una esperanza envalentonada, empujada no solo por Venezuela, por los venezolanos, sino por Estados Unidos y por otros líderes de Latinoamérica. Me parece que hoy en Venezuela el último que la está entendiendo y no la quiere entender y va a resistir es Nicolás Maduro, pero solo. Tras un éxodo de millones, el dato desnuda una ansiedad de retorno, abrazos pendientes, maletas listas y una promesa de estabilidad que solo aparece con cambio político. No es nostalgia, es supervivencia. Y el punto de quiebre, según los encuestados, es la transición. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, decidió que las violaciones a los derechos humanos no queden en el olvido. Con el sello de las Naciones Unidas, impulsa ahora la difusión mundial del informe que documenta años de represión y abusos en el país. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, anunció este lunes el inicio de la distribución masiva del informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela,
un documento que detalla años de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen chavista. A través de su cuenta de X, González aseguró que el propósito es que nadie pueda alegar desconocimiento de los hechos. Hay documentos que hablan por un país, testimonios que trascienden la historia, afirmó el mandatario electo, quien obtuvo el 70% de los votos en las elecciones del 28 de julio de 2024. Desde su oficina, confirmó el envío de las primeras 50 copias del informe a organismos internacionales, medios y universidades. Quiero que nadie diga yo no sabía, la verdad está documentada, el mundo debe conocer los hechos, sentenció González. Con esta iniciativa, el presidente electo busca mantener viva la memoria de las víctimas y dejar constancia de las denuncias que marcaron la era chavista. El gobierno de Nicolás Maduro informó sobre una reestructuración del servicio exterior venezolano que incluye la apertura de nuevas embajadas en África y el cierre de sedes diplomáticas en Europa y Oceanía, como parte de una estrategia de optimización de recursos. La administración de Nicolás Maduro anunció una reestructuración integral del servicio exterior venezolano, en el marco del llamado del Plan de la Patria de las 7 transformaciones. El objetivo, según el comunicado, es fortalecer las alianzas con el sur global y redefinir la presencia diplomática del país. Al mismo tiempo, se confirmó el cierre de las embajadas en Noruega y Australia. El Ejecutivo asegura que la atención consular será asumida por misiones concurrentes, en lo que califican como una reorganización estratégica orientada a la soberanía, la justicia y la inclusión. En los últimos años, Venezuela ha reducido de forma significativa su presencia diplomática en distintas regiones. Desde el 2019, el gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado embajadas y consulados en países como Estados Unidos, Ecuador, Noruega, Australia, alegando motivos de reestructuración o tensiones políticas. Con estos ajustes, Caracas busca concentrar recursos en aliados estratégicos del sur global, especialmente en África, mientras su red diplomática en Europa y América se ha ido contrayendo progresivamente. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ahora revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Trump llama a los palestinos a alejarse para siempre de la vía del terrorismo. Donald Trump instó al pueblo palestino a alejarse para siempre del terrorismo y la violencia durante un discurso ante el Parlamento israelí tras el alto el fuego en Gaza. Celebró el fin de la larga y dolorosa pesadilla de 2 años de guerra y elogió la fortaleza del pueblo israelí. Además, expresó su deseo de alcanzar un acuerdo de paz con Irán, asegurando que Estados Unidos está listo para lograrlo cuando los iraníes lo estén, tras recordar los ataques conjuntos contra instalaciones nucleares de Teherán. El ultimátum que lanzó el general Mike Flynn a Nicolás Maduro: aún estás a tiempo. El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, lanzó un ultimátum a Nicolás Maduro, instándolo a abandonar el poder mientras aún hay tiempo, y calificando a su régimen como la mayor organización narcoterrorista del mundo, conocida como el Cártel de los Soles. A través de su cuenta en X, el general retirado acusó directamente a Maduro y al chavismo de ser responsables de la crisis de drogas y la muerte y destrucción en Estados Unidos, y pidió a los aliados internacionales de Caracas como Rusia y China que retiren su apoyo para facilitar una transición pacífica del poder en Venezuela. Agencia de la ONU para el Comercio advierte sobre el peligro de una intervención militar en Venezuela. Sería muy desestabilizador para la región. La jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio, Rebecca Greenspan, advirtió que una intervención militar en Venezuela sería muy desestabilizadora para América Latina y violaría el derecho internacional. Pidió reducir la inestabilidad política que afecta a la economía regional y
destacó la importancia de fortalecer la integración y los bloques comerciales en un contexto global cada vez más interconectado. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.